América Latina obrera, América Latina. Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de la Hora de los Trabajadores en el canal YouTube. Hoy vamos a iniciar una discusión que se hace el movimiento de los trabajadores, que es la cuestión económica y la propuesta salarial que aplica en este caso. Como todos sabemos, la crisis económica, el bloqueo del imperio, el saboteo de la economía ha generado una inflación inducida y ha reducido el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Pero la clase trabajadora, además de elaborar y producir, está pensando, está discutiendo, está conversando para elaborar una propuesta salarial y una propuesta que le permita reivindicar sus principales necesidades. Bueno, hoy vamos a comenzar esta discusión con Pascualina Curcio. Ella es profesora de la Universidad Simón Bolívar, es economista y tiene una gran propuesta para que el pueblo trabajador discuta, analice, para buscarle solución a los problemas. Bienvenido, Pascualina, a esta Hora de los Trabajadores por el canal YouTube de la Central Socialista. Bueno, un saludo a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan. Agradecer la invitación, Leonardo, a este espacio, justamente para eso, para compartir ideas, propuestas, diagnósticos y bueno, y aportar al debate tan necesario de este tema. Vamos a comenzar sobre esas consideraciones generales de la economía, porque hay mitos que se han hecho con respecto a la economía. Sin embargo, tus datos nos dicen de una burguesía que sigue ganando dinero a pesar de la crisis. Háblanos de eso. Sí, bueno, justamente primero hay que enmarcar la situación económica. Sabemos que estamos bajo asedio del imperialismo, con muchas armas, no solamente económicas, en todos los ámbitos, pero en la económica, principalmente dos en estos momentos, ¿no? Lo que es el bloqueo financiero y el embargo comercial por una parte, lo que mal llaman sanciones, y por otro lado un ataque criminal a nuestro bolívar, a la moneda, que es el que genera una hiperinflación inducida. Y es importante rápidamente que digamos, conozcamos cuál es ese mecanismo de hiperinflación inducida. Atacan la moneda a través de portales web y ese tipo de cambio, aunque sea ficticio, es el marcador de todos los precios de la economía de los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque quien produce observa ese tipo de cambio y con el argumento de la reposición de inventarios, incorpora eso en sus costos, eso se traslada, por supuesto, a los precios y se genera una hiperinflación. Esa es una de las principales armas del imperialismo. Estamos hablando que desde el 2012 a la fecha han depreciado nuestro bolívar de manera inducida, por supuesto, 2 billones por ciento, o sea, un 2 y 12 ceros a la derecha por ciento. Esa es una cifra, bueno, que uno no la cree, pero es cierta, en el sentido de que es el tamaño del ataque y es lo que ha generado esa hiperinflación. Ahora, esa hiperinflación tiene muchos efectos y como tú decías, uno, el deterioro del salario real. Por otra parte, la reducción de los niveles de producción. ¿Por qué? Porque cuando atacan la moneda y se genera inflación, el adquisitivo en todos los hogares que viven de un salario, que somos la mayoría, el 95% de la población ocupada, y cuando se contrae nuestro poder adquisitivo demandamos menos. Y si demandamos menos, el que produce, cuando se enfrenta a una demanda menor, produce menos y por lo tanto disminuye sus niveles de producción. O sea que el otro efecto es la caída de la producción. Y otros efectos colaterales, el tema de la dolarización, de hecho, y otro que es muy importante, que es que lo mismo que nos pasa en los hogares, que el poder adquisitivo se reduce, le pasa al gobierno. Su presupuesto, el que aprueba en octubre para todo el ejercicio fiscal del año siguiente, en el marco de la hiperinflación, si presupuestó algo, los precios que se van elevando hace que ese presupuesto no le alcance y eso implica un deterioro en la prestación de los servicios públicos, salud, educación, electricidad, comunicaciones, etcétera. Es decir, tiene efectos muy importantes. Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Para desmontar los mitos, uno,
la hiperinflación en Venezuela es consecuencia del ataque al bolívar, no es consecuencia de aumento de la cantidad de dinero, como dicen algunos economistas de la derecha, ni es consecuencia, digamos, de procesos de los mercados, es el ataque al bolívar y eso es lo que hay que combatir. Podríamos decir que esa acción del ataque al bolívar es una acción premeditada para causarle daño a la economía venezolana. Más que daño a la economía, Leonardo, y es lo que hemos insistido, es al pueblo. La economía es un medio, y eso es bien importante, sobre todo de cara a las propuestas. ¿Qué es lo que quiere el imperialismo? Obviamente derrocar la revolución bolivariana, pero ¿cómo? Generando malestar y desestabilización. Entonces, afectando a todos y cada uno de los hogares por dos vías. Por la vía del salario, de la pérdida del poder adquisitivo, y por la vía de la disminución en la calidad de los servicios que presta el Estado. La economía es el medio. Realmente al imperialismo no le importa si la inflación es más alta, más baja, o si el tipo de cambio es más alto o menos alto. Ese es el medio. A él lo que sí le interesa es llevarnos el salario a cero, es generarnos angustia, es deteriorar nuestras condiciones de vida, y en ese marco de la guerra económica, entonces nosotros, mientras el ataque persista a la moneda, nosotros tenemos que evitar que el objetivo principal del imperialismo, que es deteriorar nuestras condiciones de vida de la clase trabajadora, impedírselo. Entonces, por eso la importancia de que mientras tanto, mientras el ataque persista, nosotros tenemos que mantener las condiciones de vida de la clase obrera, de la población en general, en unos niveles que además nos permita, entre otras cosas, bueno, seguir combatiendo este imperialismo y seguir, digamos, batallando en esta guerra no convencional. La clase trabajadora en Venezuela ha resistido este ataque del imperialismo, el saboteo económico, este estado de sitio que nos han colocado. Pero llegó la hora entonces de ver cómo abordamos el problema salarial, cómo reivindicamos los derechos de los trabajadores. En ese sentido, tú tienes una propuesta. Vamos a escucharla. Sí, bueno, justamente, ¿no? Decía, en el marco de ese ataque, mientras ese ataque persista, bueno, lo estratégico, digamos, lo ideal, pero lo estratégico es combatir el ataque, que es la verdadera causa, ¿no? La causa originaria. Allí se han hecho varias propuestas de respaldar nuestra moneda, el bolívar, en un activo fijo, preferiblemente el oro, pero también la propuesta de controlar la administración de las divisas, así sean poquitas las que ingresen. La otra propuesta que venimos planteando desde hace tiempo es la necesidad de recuperar la producción petrolera. Todo eso para que tribute a impedir el ataque a la moneda. Pero mientras el ataque a la moneda esté allí, la propuesta es impedir que se deterioren las condiciones de vida del pueblo venezolano por las dos vías, que es la pérdida del poder adquisitivo y la disminución del financiamiento por parte del Estado para que pueda prestar los servicios que tiene que prestar. En ese sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando ellos atacan la moneda y se genera la hiperinflación, ¿qué ocurre? O mejor dicho, cuando atacan la moneda, ¿qué ocurre? La burguesía, es decir, el dueño del capital, tiene la posibilidad en la correlación de fuerza de los mercados de ajustar sus. ¿Y cómo los ajusta? Se referencia automáticamente al portal web donde están atacando nuestro bolívar. Y eso lo sabemos todos. Cuando vamos a comprar, lo primero que hacen es que te dicen tal página web, el tipo de cambio es tanto, entonces te dicen cuesta tantos bolívares en función de ese tipo de cambio, es automático. Entonces hay precios en la economía que se están marcando de manera automática y se refleja esa hiperinflación. Pero hay otros precios que no. ¿Cuáles son los otros precios que no? Por ejemplo, el precio de la fuerza del trabajo, o sea, el salario. Porque el salario, obviamente, en un sistema de mercado, pues el dueño, la burguesía, el dueño del capital, va siempre a tender a que el salario sea lo más bajo posible, porque ahí está la contradicción capital-trabajo. Su ganancia depende de que el salario sea menor. A menos que intervenga un tercer agente, en este caso el Estado, ¿verdad? A través de decretos de salarios mínimos y ir ajustando para contrarrestar ese efecto aumento de precios con respecto al salario. Por eso es que el salario no se ajusta en esta dinámica automáticamente como lo hacen los precios de todos los bienes. Entonces, la propuesta es que en la medida en que ataquen ese bolívar
y en la medida en que los precios se ajusten automáticamente, también puede hacerlo el salario de manera inmediata y automática. Es decir, que haya un mecanismo que permita que ese salario, si suben los precios, también aumente el salario. E igualmente con el salario, el presupuesto público. Es decir, si se hace un presupuesto para todo un año y aumentan los precios, pues que ese presupuesto se ajuste en función también del incremento de esa variación del tipo de cambio, que es la manipulación al bolívar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Referenciar los salarios y el presupuesto público a una unidad de cuenta. ¿Qué es una unidad de cuenta? Es eso, es un marcador contable que te dice, bueno, por ejemplo, una unidad de cuenta es el petro. El petro que Eso estableció el es una de gobierno, las unidades. una unidad de cuenta es lo que estableció el gobierno bolivariano en agosto del 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro dijo, bueno, ahora vamos a tener el petro, que era una criptodivisa y sigue siendo, como unidad de cuenta. ¿Qué quiso decir? Él dijo, bueno, el petro equivale a $60 en ese momento, ¿verdad? 2018. Y el tipo de cambio en ese momento eran $60, por 60 bolívares por dólar. Cuando se establece la relación Bolívar-Petro, se dijo, entonces, para tener un petro necesitas 3.600 bolívares. ¿De dónde salió ese 3.600? De multiplicar 60 por 60. Y en ese momento se dijo, el salario es medio petro. Por lo tanto, el salario era 1.800 bolívares. ¿Cuál era la idea? Que si atacaban nuevamente al bolívar, como efectivamente lo hicieron, ¿verdad? Los precios iban a aumentar automáticamente, pero que lo hiciera también el salario. El salario en petros siempre 0,5 petros, pero en bolívar iba a depender del valor del petro, que ahora está en 105 millones de bolívares por petro. Es decir, si se hubiese mantenido la política que se mantuvo en 3 meses, pues entonces el salario hoy, si se mantuviese el medio petro, debería ser alrededor de 50 millones de bolívares y no 2.400.000. O sea, la propuesta Eso podría ser una especie de indexación salarial. es que eso es una indexación. O sea, ¿qué es indexar? Indexar es ir ajustando, indexar es un ajuste en función de alguna variable. ¿Cuál es la variable? Lo ideal es que sea los niveles de precio, la inflación. Pero la economía, los precios de todos los bienes se están ajustando, indexando al tipo de cambio. Entonces la idea es que el salario también se ajuste, indexe a ese tipo de cambio, pero que lo haga de forma automática, a través de una unidad de cuenta, y en este caso la propuesta es retomar la unidad de cuenta Petro, que de hecho ya el Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, lo hizo con la convención colectiva que se acaba de firmar con los trabajadores petroleros. Él dijo, bueno, el salario va a estar fijado en petro. Ese petro va a variar, la relación Bolívar-Petro va a variar en función cada vez que ataquen el Bolívar, dependiendo de ese tipo de cambio. Ahora, la idea es entonces que ese salario en bolívares se ajuste en la misma proporción. Entonces, resumiendo. Sí. Ajá. ¿Qué le dirías tú a los críticos que hablan que una indexación salarial es fabricar dinero y eso generaría más inflación? Ajá. Bueno, primero decir que eso es falso, que el dinero, lo que ellos llaman dinero inorgánico, que no existe, que eso solo existe en la teoría monetarista, que además la teoría monetarista, ¿qué es lo que plantea? Que si tú aumentas la cantidad de dinero en una economía, esa cantidad de dinero va a llegar a todos y cada uno de los hogares, ¿verdad? Y esos hogares con mayor cantidad de dinero van a demandar más y van a consumir más, y por lo tanto van a generar inflación. Primero, en Venezuela, más bien la demanda agregada ha caído, según datos del Banco Central, hasta el 2017, 60%. El consumo de los hogares ha caído 50% hasta el 2017. El gasto del gobierno ha caído 30% hasta el 2017. Es decir, ya con ese argumento, o sea, es falso que aumenta la cantidad de dinero y aumentan los precios, y es lo que genera el aumento de los precios, porque para que eso ocurra, tuvo que haber aumentado la demanda y el consumo, y resulta que aquí en Venezuela más bien ha caído. O sea, eso es falso.
Eso por una parte. Por otra parte, el origen de la inflación en Venezuela es el ataque al Bolívar. Y es justamente ese ataque que originó el aumento de precios lo que deterioró el salario real, y es justamente ese deterioro del salario real lo que obliga a solicitar incrementos del salario. Pero es que ya la inflación se dio. Entonces, para poder aumentar los salarios necesariamente en estas condiciones de ataque a la moneda, y es lo que los monetaristas además no entienden, que hay no lo entienden porque eso no está en los libros de economía, no está en los manuales de economía en la teoría. En la teoría económica hay tres agentes: el que compra, el que vende y el Estado. Pero aquí hay un cuarto agente, que es un agente externo, que además con prácticas de guerra, de ataque, que es en este caso el imperialismo, que está atacando la moneda. Eso por supuesto no entra en el paradigma y en el dogma monetarista, pero que la economía es política, ¿no? Pero además, ese cuarto agente que está interviniendo en la dinámica de los mercados es el que está incrementando los precios y por lo tanto deteriorando el salario. Necesariamente, para poder aumentar los salarios en Venezuela, hay que aumentar la cantidad de dinero. Y bueno, siempre hemos dado un ejemplo, tratando de ser lo más pedagógico posible, el ejemplo de los panes, ¿no? Decíamos, si hay una economía que produce un solo bien, panes, y produce 2 panes, y cada pan tiene, por ejemplo, un precio de 10 bolívares cada uno, tú en esa economía necesitas 20 bolívares para que se produzcan y se consuman los 2 panes. Si de repente un cuarto agente llega y en ese momento el tipo de cambio supongamos que es 10 bolívares por dólar. Si de repente al día siguiente llega ese agente y dice, ah, no, ya no es 10 bolívares por dólar el tipo de cambio, sino 1.000.000 de bolívares por dólar, ¿qué va a pasar? Que el que produce pan se va a referenciar a ese tipo de cambio, aunque sea ficticio, y va a decir, ahora mi pan al día siguiente tiene un precio de 1.000.000 de bolívares cada uno. Es decir, que tú necesitas en esa economía de repente 2 millones de bolívares para seguir produciendo y consumiendo los 2 panes. Y como en revolución lo que queremos es que se coman los 2 panes, porque justamente lo que el imperialismo quiere es los panes, pero nosotros sí, necesariamente de un día para otro tú tienes que incrementar la cantidad de bolívares para que el que compra el pan tenga un poder adquisitivo suficiente que le dé para comprar los 2 panes. Si tú no lo haces y más bien disminuyes la cantidad de dinero o no la aumentas, ¿qué es lo que va a pasar en esa economía? Que no se van a poder comprar, demandar los 2 panes porque no alcanza el salario. Al no poder demandar los panes, el que produce pan va a disminuir la cantidad de producción de pan. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? O sea, aumenta el precio, pero disminuye la producción. Nosotros lo que queremos, que es el principal objetivo, y eso sí es importante que quede claro, aquí el objetivo es restituir, recuperar los niveles de consumo de la población, y eso pasa por restituir y recuperar los niveles del poder adquisitivo, porque es la única manera además de recuperar la producción. Y eso solo se logra aumentando la cantidad de dinero. Es falso que aumentando la cantidad de dinero incremente los precios. Los precios ya aumentaron previamente. Es falso incluso para la propia teoría monetarista, con el argumento que te acabo de dar, Leonardo, que más bien ha caído el consumo. Ellos mismos están entrampados y hay contradicciones en su propia teoría. Así que esa no es la limitación. Bien, Pascualina, te queremos agradecer tu tiempo y tus declaraciones. Y con esta entrevista contigo, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores inicia un debate. Queremos que todos los trabajadores participen, analicen, piensen para construir entre todos una propuesta viable, una propuesta que le sirva a la clase trabajadora. Para despedirnos, bueno, tengo aquí tu libro, La economía venezolana, cuentos y verdades. Aquí está el libro. Bueno, le queremos informar a nuestros compañeros que va a aparecer cada uno de estos artículos en el blog Expo de la Central Bolivariana para que todos conozcan los trabajos que viene realizando Pascualina. Bueno, Pascualina, muchas gracias por tu tiempo y tu exposición. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Leonardo. Gracias a ti.